Buenos días a todos, reciban un saludo cordial. Mi nombre es Brinda Mina Chumacero, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, cursando el 7º ciclo. Siguiendo con este proyecto del curso de Responsabilidad Social 7, esta semana corresponde tratar el tema número 11 de orientación jurídica, el cual está relacionado a un tema sumamente importante, como es el hacinamiento en las cárceles peruanas en el marco de la pandemia del COVID-19. Como siempre, tratando de brindarle la mejor información para una mejor comprensión del tema. Gracias. A continuación con la explicación. El hacinamiento en las cárceles peruanas en el marco de la pandemia del COVID-19. El hacinamiento y las actuales condiciones de higiene de las cárceles peruanas resultan ser las principales vías de propagación del COVID en dichos centros penitenciarios. El 15 de marzo del 2020 se declaró el estado de emergencia en el Perú a través del Decreto Supremo número 044/2020 PSM, ordenándose el aislamiento social obligatorio cuarentena por las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de los ciudadanos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. En atención a la situación sanitaria, se suspendió el derecho constitucional de todo ciudadano a la libertad de tránsito, reunión, salvo algunas excepciones puntuales relacionadas a actividades esenciales. A propósito de ello, es necesario preguntarse: ¿cuál es la situación de los reos ante esta pandemia debido al peligroso hacinamiento en las cárceles peruanas? ¿Es posible aplicar la medida de aislamiento social dentro de los establecimientos penitenciarios en el Perú? En el mes de enero del 2017, mediante el decreto legislativo número 1325, el Poder Ejecutivo declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, se dictaron medidas para su mejoramiento en los ámbitos de salud, infraestructura, seguridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la gestión administrativa para garantizar el funcionamiento y operatividad de los establecimientos penitenciarios en el Perú. Esto dentro de otras razones debido a la grave situación de aglomeración que atraviesan desde hace varios años las cárceles en el Perú, según el informe estadístico elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario en noviembre del 2019, cuando la sobrepoblación excede o es igual al 20% de capacidad de albergue, se denomina sobrepoblación crítica, lo que el Comité Europeo para los Problemas Criminales ha entendido como hacinamiento. En efecto, la sobrepoblación que tienen las cárceles peruanas, precaria infraestructura, inhumanas condiciones de higiene dentro de las mismas, mala alimentación de los internos y, por último, propagación de enfermedades como la tuberculosis y el VIH, delincuencia dentro de las cárceles, nos lleva a sostener que estas son escuelas de delincuencia para los reclusos. Considerando lo expuesto, resulta evidente que las principales vías para la propagación del COVID en los penales son el hacinamiento y las inadecuadas condiciones de higiene que existen en ellos. Así, en las últimas semanas se ha conocido la noticia de motines realizados por presos en diversos países del mundo como Irán, Brasil, Colombia, Siria, Lanka, entre otros países, debido al temor por el COVID-19 y frente a la falta de prevención para evitar la propagación del virus detrás de las barras. Inclusive en nuestro país se registraron motines en establecimientos penitenciarios en Piura y Trujillo, en donde murieron 2 presos, en este último a consecuencia de ello. Por otro lado, es importante impulsar la aplicación de mecanismos procesales que ayuden a la reducción de la población penitenciaria, tales como beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional, tanto para los procesados como para los condenados, teniendo en cuenta que a noviembre del 2019, del total de la población penitenciaria, 95.765 personas, 35.495 de ellas se encuentran aún siendo procesadas. Es importante considerar que en este caso se apliquen medidas para la reducción del número de internos en los penales. El Estado deberá asignar un lugar en el que las personas puedan cumplir los 15 días obligatorios de cuarentena antes de ser liberados, como por ejemplo el anuncio del Ministerio de Justicia sobre la posibilidad de que el expenal para reos primarios San Jorge sea habilitado para recibir pacientes con COVID-19. Sobreviviendo con el COVID en las cárceles del Perú.
Frente a la crisis sanitaria por el COVID-19, el autor analiza la situación carcelaria en el país a la luz de las disposiciones gubernamentales, instrumentos internacionales y recomendaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, realiza una comparación de cómo otros países han venido afrontando el hacinamiento penitenciario y finalmente propone acciones coordinadas a nivel penitenciario, judicial y del Ministerio de Salud para salvaguardar el derecho a la salud en las cárceles. Introducción. Para nadie es una novedad que las problemáticas que atraviesan las cárceles en el Perú no son de intereses de los gobiernos y menos de la sociedad. En el país, las prisiones son consideradas por la gran mayoría como espacios para depositar a las personas que cometen algún tipo de delito, esperando que en muchas ocasiones que nunca salgan de allí o simplemente no les es productivo mirar las prisiones. Sin embargo, no hay que perder la vista de que las penas privativas de libertad cumplen con la finalidad esencial que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es la reforma y readaptación social del condenado. Por ello, el sistema penitenciario peruano tiene de por sí una razón de existir, cuyo objetivo es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, encontrándose en la obligación de proporcionar cárceles adecuadas y que éstas sean a su vez espacios que generen oportunidades de carácter educativo, laboral y reinserción social. Población penal y hacinamiento. El sistema penitenciario tiene a su cargo una población penal de 97.111 personas privadas de libertad, distribuidas entre mujeres y varones, preponderando estos últimos, ya que las mujeres en cárceles representan el 6% del total aproximadamente. De este número importante de personas privadas de libertad, se tiene que el Instituto Nacional Penitenciario, en adelante INPE, cuenta con una capacidad de albergue de 40.137 personas, es decir, 56.974 de ellas no tendrían un espacio al interior de los penales, lo que representa un hacinamiento del 140%. El COVID-19 y las cárceles del Perú. Con la inminente llegada del coronavirus al Perú, el gobierno de turno, a través del Ministerio de Salud, en adelante MINSA, emitió una serie de normas con la finalidad de prevenir y controlar esta pandemia global. Sin embargo, en ninguno de estos instrumentos normativos comprendió el Sistema Nacional Penitenciario, grueso error y punto de partida de varios errores por parte del Poder Ejecutivo en ese ámbito. Posteriormente, y dando visos aparentes de que se equivocaron, se transfirió 10.000 millones de soles a favor del INPE con la finalidad de implementar medidas de bioseguridad que se requieren para reforzar el sistema de prevención y contención frente al COVID-19. Sin embargo, como bien lo señaló la Defensoría del Pueblo, estos recursos no iban a ser suficientes para atender a las más de 97.000 personas privadas de libertad y cerca de 11.000 trabajadores penitenciarios. De esta forma, el INPE actúa de manera aislada frente a la lucha de esta enfermedad, sin que haya de por medio un protocolo de actuación que permita entender que toda decisión en materia de salud ha sido evaluada y aprobada por el ente rector MINSA, revistiendo de idoneidad a las decisiones que se dicten en la salvaguarda del derecho a la salud de la población penal y agentes penitenciarios. Es necesario que el Estado tome en cuenta las recomendaciones que formula la comunidad internacional, ya que servirán para orientar las medidas adoptadas con el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En ese sentido, además de las recomendaciones en materia de salud, existen también las recomendaciones con fines de deshacinar las cárceles, las cuales tampoco han sido tomadas en cuenta en su totalidad hasta la fecha, con excepción del decreto legislativo número 1459, que no termina de convencer, el cual será comentado en los párrafos siguientes. Dentro de los pronunciamientos de la comunidad internacional sobre este tema, resaltó lo señalado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual instó a los gobiernos de los distintos países a reducir la población reclusa y sacar de prisión a los presos más vulnerables ante la expansión del nuevo coronavirus, de forma de que los varones y los reos menores menos peligrosos con patologías no estén expuestos. De esta manera, concluye que las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al virus. Medidas adoptadas en otros países para
hacer frente al COVID-19. El Perú se encuentra ampliamente atrasado en lo que respecta a las políticas penitenciarias para hacer frente al COVID-19. La gran mayoría de los países de la región y demás continentes han adoptado por medidas para deshacinar cárceles, mantener a la población penal en orden y reforzar su sistema de salud. Asimismo, tenemos como por ejemplo la iniciativa que tuvo Chile, mediante el cual se aprobó la ley para trasladar presos a sus casas. Esta ley que aprobó el Congreso de Chile permite cambiar las condenas de cárcel por arresto domiciliario, la cual beneficiaría a más de 40.000 presos, siempre que sean personas adultas mayores, mujeres gestantes, mujeres que viven acompañadas de sus hijos menores de 2 años en prisión, con la excepción de no haber cometido delitos graves. Sin embargo, aún no se han podido ejecutar las medidas por cuanto 14 senadores acudieron al Tribunal Constitucional para que la declaren inconstitucional, tras alegar violación al principio de igualdad ante la ley. Medidas adoptadas por el Perú. El Perú aún se encuentra muy lejos de asumir el liderazgo y hacer frente a esta pandemia desde el ámbito penitenciario, pues las manifestaciones que ha tenido hasta el momento se reducen a una transferencia insuficiente de dinero, el abandono del sistema nacional penitenciario por parte del sector salud, la promulgación de una norma que abre puerta a la libertad para aquellos con solvencia económica, entre otras medidas menos exitosas. Y es que a pesar de las transferencias de los 10 millones de soles, continuamos viendo a través de los diferentes medios de comunicación las declaraciones de las y los agentes penitenciarios implorando la entrega de instrumentos de bioseguridad, reclamos que resultan legítimos frente a la coyuntura sanitaria. El Poder Ejecutivo tuvo la oportunidad de enmendar el inicio accidentado que tuvo en el ámbito penitenciario para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, decidió redundar una norma que ya estaba clara, pues si darle una viabilidad se trataba, considero que era suficiente una coordinación articulada entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta norma, que modifica el decreto legislativo número 1300, no hace más que volverse exclusiva para aquellos internos sentenciados por el delito de omisión de asistencia familiar que tengan suficiente solvencia económica como para pagar el íntegro de la reparación civil y la deuda alimenticia, no llegando a tener el impacto anunciado, esto es 2.700 internos. Conclusiones. Existen medidas que deberán adoptarse a corto, mediano y largo plazo. Por el momento, la medida esencial y aquella que depende única y exclusivamente del gobierno es brindar los instrumentos de bioseguridad a todo el personal penitenciario que labora en las cárceles, ya que ellos son el contacto directo con la población, siendo la primera fuente de transmisión a los internos e internas. Con la relación a las pruebas rápidas del personal, considero que es una medida también importante. Sin embargo, debido a que las y los agentes tienen contacto con el exterior, nada garantiza que el resultado negativo de la prueba dure más de un día, no pudiendo confiarnos en ello, situación que sí se puede controlar en mayor medida en los instrumentos de bioseguridad. A continuación, un video referente al tema. Gracias. El terrible hacinamiento de las cárceles de nuestro país son una preocupación constante de nuestras autoridades, pues lejos de ayudar en la tarea de resocialización, termina muchas veces haciendo lo contrario. Ante ello, la Iglesia Católica y la congresista Marisol Pérez Tello vienen promoviendo una iniciativa legislativa para otorgar beneficios excepcionales por rehabilitación a un sector de esta población. La parlamentaria visitó el penal Miguel Castro Castro para conocer de cerca esta problemática. Nuestro compañero Walter Copa estuvo allí y este es su informe. Las cárceles son depósitos humanos. Voy a cumplir 9 años. Me sentenciaron por criterio de conciencia sin una prueba a 18. Me pusieron 35 años de pena por un delito de homicidio. Llevo 8 años recluido acá en el penal. Dios mediante y con mi familia de lado, pues me hice acreedor de un título de bachiller en Derecho acá en el penal. Esto es del sello COL. Este es el centro penitenciario Miguel Castro Castro. Se construyó para albergar solo a 1.500 internos. Sin embargo, en la actualidad
hay 4.700 internos, lo que dificulta la acción de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. En nuestro país hay 67 establecimientos penitenciarios con capacidad para recibir a 33.300 reos. Actualmente existen cerca de 77.000 presos, más del doble de lo que pueden albergar. Así las cosas, todo propósito del Ejecutivo para mejorar la situación carcelaria no ha tenido resultados positivos. Por este motivo, la Conferencia Episcopal Peruana está promoviendo una iniciativa ciudadana que permita revertir esta difícil situación de hacinamiento. Es un instrumento de justicia que fue diseñada para aquellas personas que ya no representan un peligro para la sociedad o para aquel número de personas que han sido sentenciados injustamente. Este es un proyecto que no quiere ser un instrumento donde el delincuente vaya a burlarse de la justicia, sino por el contrario. Va a ser un instrumento donde aquellas personas tengan la oportunidad de ver la luz al final del camino. Víctor es uno de los internos que promueven este proyecto de ley de beneficio excepcional de semilibertad y liberación definitiva por rehabilitación. La iniciativa exige una serie de requisitos, filtros, que deben ser considerados para cada caso, según explica. Está compuesto de 16 requisitos con dos niveles de filtro, uno por el Consejo Técnico Penitenciario y otro por un juez que va a evaluar y va a verificar si verdaderamente cumples con todos los requisitos para que puedas reintegrarte a la sociedad. Queremos concientizar a la población. Cualquiera puede caer preso, pero eso no significa que se le estigmatice. Otro de los internos que promueven esta iniciativa es Ignacio Madrigal, quien se encuentra recluido en el penal desde hace 9 años. Mencionó que empezó a elaborar esta iniciativa en el 2013 y desde entonces ha madurado con el aporte de especialistas. No es posible hablar de una resocialización y de una reinserción con este hacinamiento tan brutal que estamos padeciendo. Este penal es para 1.000 personas y estamos 4.700 y contando, como dicen en las crónicas deportivas, ¿no? Más lo que se está acumulando día a día. La mayoría de personas que se han sumado a esta campaña son familiares de internos primarios, quienes han encontrado en la fe, el arte y las labores productivas como formas de expresar su deseo de resocialización. Artesanos, panaderos, sastres, zapateros y otros oficios se desarrollan en este penal que presenta serios problemas de hacinamiento. Daniel Quiroz Paredes es un interno que alcanzó reconocimiento por su labor. Es conocido como el barbero de Castro Castro, pero además acaba de graduarse de abogado. Estoy muy arrepentido por los actos que he cometido. Creo que la vida me tuvo que traer acá para madurar. Y también he entendido de que nunca es tarde para una oportunidad. SEAS es un órgano de servicio de la Conferencia Episcopal Peruana para la defensa y promoción de los derechos humanos. Carlota Calle es una misionera de la congregación Hermanos Maristas, que tienen como centro de actividades de su labor social este centro carcelario. Las cárceles son depósitos humanos. Se ve así y eso es lo que día a día nosotros vemos, que desde el Evangelio pues nos dice esto no puede ser así. Nuestra voz es decir, son seres humanos que se han equivocado, que merecen la oportunidad y que depende de nosotros que demos también la oportunidad. La congresista Marisol Perestello acogió esta iniciativa ciudadana al considerar que busca abrir una alternativa para aquellos internos que alcanzaron su rehabilitación,
pese a las dificultades reales. Lo que están haciendo las personas privadas de libertad con este proyecto es llamar la atención de los ciudadanos. En este año de la misericordia, decir, oye, estamos acá y existimos. Y aunque tú no quieras vernos, estamos en estos pabellones que tú ves, 4.500 personas. 4.500 personas en un penal que debería albergar a 1.500. Cuidados por 50 personas del INPE, que a la vez hacen la mitad del personal del INPE, 4.000 personas, hacen el trabajo de reinserción y de talleres para 75.000 presos. Eso es imposible, porque hacer una evaluación en cada penal para que estén en la cárcel los que tienen que estar. Y para que salgan a la calle los que se han resocializado por educación o por trabajo, los que no tienen una condena pero cuya actuación no significa un delito, un peligro para la sociedad, los que están procesados con exceso de carcelería, ayudar a que el Poder Judicial pueda tener juzgados ad hoc que pueda solucionar esos problemas con mayor velocidad, aplicar los indultos con justicia, por supuesto, y sí que estos es el que vamos a llevar este hecho. Entonces ahí está el proceso. Hasta el momento se ha conseguido cerca de 20.000 firmas y se requiere unas 100.000 para su presentación y discusión en el Congreso de la República. Miguel Sánchez Acoba es un ciudadano colombiano. Tiene 59 años y no pierde las esperanzas de que el proyecto de ley pueda recibir el respaldo de la ciudadanía. Mientras espera, nos ofrece un café especial, una mixtura de este producto. Café de Chanchamayo con café Sello Rojo de Colombia. Sí, este es un café muy bueno y quiero que lo deguste para comprobar si es cierto o no. Claro. Sí, una combinación de café peruano con colombiano, Vamos con las firmas. El miércoles vamos a presentar el video. Excelente. Más de la mitad de la población penitenciaria son presos sin condena, quienes deberían estar en la cárcel solo excepcionalmente, cuando esté en riesgo el proceso. Invertir en medios alternativos a la cárcel podría mejorar este panorama en nuestro país. Y esta es una gatita que le he hecho para mi hijita. Ajá, mira. Que es un tipo alcancía. ¿Cómo se llama su hijita? Esto, Romina. ¿Qué edad tiene? Esto, 12 años. Segueta.